video voy a hablar brevemente sobre la paleta húmeda para pintar en acrílico, que es una paleta muy apropiada porque, como ustedes saben, el acrílico se seca de una forma muy rápida, entonces esta paleta podría ayudarnos a tener más tiempo para pintar. Y generalmente me hacen una consulta debido a los modelos que existen de la paleta Stay Wet, que es una paleta húmeda parecida a las que ven aquí en las fotografías de la pantalla, que generalmente es una paleta que no siempre la podemos encontrar en todas las artísticas, y una de las razones es porque su precio es bastante elevado, pero como es muy fácil hacer una versión similar, por eso hice este video para responder algunas preguntas que me hacen constantemente sobre el tema de la paleta para pintar en acrílico. Una de las consultas que tengo recurrentemente, por ejemplo, es sobre pintar en la paleta de óleo, en la paleta de madera de óleo, si es apropiada. Y no lo aconsejo, aunque hay muchos pintores que sí la utilizan, pero esta paleta de madera, al ser algo porosa, también hace que el acrílico se pegue a la paleta y también se seca inmediatamente porque la pintura en esa paleta se encuentra muy expuesta, entonces se forman como globos que se secan inmediatamente. Entonces, por eso es bueno buscar paletas de otros materiales. En primer lugar, les voy a mostrar cómo hacer una paleta húmeda para poder tener más tiempo para pintar. Estas paletas húmedas, similares a las que ven aquí en la fotografía, funcionan por ósmosis, es decir, que cuando las pinturas en la paleta comienzan a secarse, la humedad se filtra desde abajo. Entonces, generalmente abajo tienen como si fuera algún elemento de algún material húmedo. Entonces, arriba se coloca una capa semipermeable que permite pasar justamente algo de la humedad que contiene la capa inferior. Entonces, de esa forma las pinturas no se secan tan rápido como en otros tipos de paletas. De todas formas, tengan en cuenta que para muchos artistas el secado rápido del acrílico es una ventaja más que un problema. Todo es cuestión de acostumbrarse, de ir practicando los tiempos del acrílico, acostumbrarse a los tiempos del secado del acrílico. Además, hay algunos elementos que les voy a mostrar en este video que nos pueden ayudar a mantener la humedad de nuestras pinturas, pero vamos a comenzar entonces por la paleta húmeda y luego les voy a mostrar otras paletas que también utilizo. Pueden ver entonces aquí que tengo una bandeja de un tamaño bastante importante para pinturas más grandes y pueden ver que sus paredes son altas. Entonces eso es muy importante para aislar algo la pintura de las corrientes de aire que pueden circular en nuestro taller. Esta es una tela de esponja, que es lo que voy a colocar debajo. Se vende como la tela por metro. Esponja que puede ser humedecida bajo el grifo de agua o también con un spray. Entonces, bueno, cortan esta esponja, que también pueden utilizar otros elementos que luego les voy a mencionar. Corté entonces del tamaño de la bandeja mi tela de esponja y la estoy humedeciendo bien, aunque antes la humedecí también bajo el agua del grifo. Y luego utilizo como una membrana que va a ser semipermeable, va a dejar pasar algo de la humedad, papel de horneado, porque es blanco y además no es muy transparente. Entonces en este caso lo estoy cortando doble, y este papel para horneado, el que se usa en el horno de la cocina común, lo pueden fijar también con un poquito de cinta de papel para que se amolde mejor a la bandeja plástica. Y también, además de esta hoja, se podría utilizar papel vegetal. Entonces el papel vegetal es un poquito de precio más elevado para hacer un recambio constante, porque tengan en cuenta que a medida que se va humedeciendo el papel hay que ir cambiando, regularmente hay que cambiarlo.
Aquí tienen otro material que sería como un paño absorbente, pero bueno, no conseguí el color blanco para traerles, mostrarles, si no se podría también blanquear con algún decolorante. En este caso pueden ver que el papel vegetal es mucho más transparente que el papel de horneado de cocina, por eso prefiero usar el papel de horneado. Y también se puede utilizar para la parte de abajo varias capas de papel de cocina, papel absorbente justamente, empapadas de agua. Y este es un film de cocina también que se puede utilizar para tapar esta bandeja y que mantenga la humedad, por ejemplo, cuando tomamos descansos en el transcurso de la pintura. No de un día para el otro, porque también hay muchos pintores que aconsejan tapar la bandeja húmeda y dejarla de un día para el otro, pero la pintura al acrílico es muy propensa a formar hongos y tampoco les aconsejo eso porque cuando uno se acostumbra a guardar restos de pintura, las mezclas dejan de ser tan limpias porque siempre las nuevas mezclas las queremos adaptar a la pintura sobrante. Por eso siempre es bueno practicar y acostumbrarse a sacar lo justo de lo que necesitamos de la pintura acrílica para trabajar en el día. Es lo que a mí más resultado me dio, pero desde ya les comento que hay muchos artistas que guardan la paleta, en este caso por ejemplo esta bandeja, podría tener una tapa plástica y podríamos guardar para el otro día en frío inclusive. Pero ya les digo que da mucho mejor resultado preparar mezclas limpias en cada sesión de pintura porque luego eso se refleja en la obra también. Y eso es todo, entonces así preparamos nuestra paleta húmeda. Pueden ver que es muy fácil porque simplemente conseguimos una bandeja que sea apropiada en tamaño al tamaño del soporte que vamos a pintar. Y luego, bueno, tenemos que tener un material para que contenga el agua, que puede ser también papel secante, que no lo mencioné. Y luego arriba colocan entonces sí, para contener la pintura, un papel semipermeable, que en este caso utilizo el rollo de papel de cocina, y también pueden utilizar papel vegetal, que ambos tienen que ser un papel de recambio. Por eso les mencioné el rollo de cocina porque de horneado, perdón, porque es más económico que el papel vegetal. Y con eso ya tenemos nuestra paleta, que inclusive si ustedes compran estas cajas plásticas generalmente traen tapa. Entonces sería muy útil porque en los momentos que ustedes toman descansos de la obra en una sesión, entonces pueden tapar la pintura y al volver va a estar en perfectas condiciones para seguir las mezclas. Inclusive también podría ser una paleta compartimentada con diferentes lugares donde ustedes podrían mantener aún más limpias sus mezclas, pero bueno, ahí ya tendrían que cortar la esponja o lo que utilicen de acuerdo al tamaño de cada casillero. A continuación les voy a mostrar otras paletas. Esta, por ejemplo, es de metal esmaltado, color blanco, que es muy buena para el acrílico. Esta también es de melamina, fíjense en la superficie bien brillante, porque el acrílico se pega totalmente a las superficies porosas, por eso necesitamos este tipo de material. Esta, por ejemplo, es de cerámica esmaltada. Entonces, en estos materiales la pintura no se adhiere tanto y cuando es más líquido utilizo inclusive este tipo de paletas que tienen unas cavidades más profundas para utilizar las tintas acrílicas, es decir, aquellos acrílicos que son muy líquidos. Y estos materiales son los que les aconsejo entonces buscar para utilizar el acrílico. Y cuando utilizamos la paleta húmeda, estos pinceles, que son más suaves porque son de cerda sintética, son los ideales para el papel de horneado que les mencioné. En cambio, si utilizamos este tipo de pincel, por ejemplo este que es para óleo, y los pinceles de gomas para hacer esgrafiado o inclusive la espátula, les aconsejo usar el papel vegetal que les había mencionado antes porque es mucho más resistente cuando se humedece que el papel de horneado. Por eso tienen que probar los dos
para ver qué superficie va mejor con su estilo de pintura. Y lo que sí, bueno, que al tener humedad, la paleta húmeda es muy apropiada porque permite trabajar con más tranquilidad sabiendo que uno dispone de más cantidad de tiempo. Pero también en mi caso no utilizo la paleta como la paleta húmeda, sino también me gusta este tipo de bandejas que tienen los bordes altos para salvaguardar más la pintura, de que no se seca tan rápido la pintura cuando las bandejas tienen estos bordes altos. Y me gusta esta bandeja, la utilizo, por ejemplo, cuando pinto sobre un soporte de color, que generalmente pueden ser este color o gris oscuro. Entonces la utilizo de esta forma, colocando un papel del color parecido al soporte que voy a pintar y coloco un vidrio para ver el color de la hoja y para poder hacer las mezclas de acrílico. Inclusive esto lo uso, por ejemplo, cuando quiero hacer utilizar el acrílico a la manera del óleo, que ustedes saben que muchas veces en el óleo se tiñe el soporte de acuerdo a la obra que uno va a realizar. Si es una pintura tradicional, por ejemplo los bodegones, que son más bien oscuros, se hacen sobre un fondo de color tierra. Entonces pueden pintar una hoja con el color con que imprimaron el soporte y las mezclas van a poder observar de manera más fiel cómo van a afectar los diferentes colores a ese soporte. Por eso si utilizamos un soporte blanco no hay ningún problema porque coloco el vidrio directamente sobre la bandeja blanca o utilizo la bandeja directamente en realidad. Pero si voy a utilizar un soporte tintado de algún color, me gusta pintar una hoja de ese mismo color y colocarla debajo de este vidrio. Entonces el vidrio me permite ver el color que hay debajo para poder ir calibrando mejor las mezclas. También sobre el vidrio, como no es poroso, es ideal para hacer las mezclas de acrílico. Y la altura del borde de esta paleta me permite protegerla de las inclemencias de las corrientes de aire que haya en el lugar. Además de eso, bueno, en mi caso pienso que el acrílico el secado del acrílico es una ventaja más que un problema. Entonces, como con la práctica le tomé el tiempo al secado y además en buenas marcas están haciendo muchos avances en el sentido de que se alargó bastante el secado del acrílico con respecto a años anteriores. Así que prueben de buenas marcas acrílicos que se van a dar cuenta que les permiten pintar mucho más tiempo que las pinturas que se hacían hace unos años. Y además de eso, me gusta el secado rápido del acrílico. Entonces siempre planeo las pinturas, las mezclas que voy a realizar y también me ayudo de otros elementos que a continuación les voy a mostrar. Y también les quiero mencionar que si la paleta húmeda la van a preparar, la paleta o en este caso este tipo de paleta la van a preparar para niños, hay que usar acetatos, hojas de acetato que las pueden cortar también a la medida que deseen y no utilizamos vidrio por el tema de seguridad precisamente. Pero bueno, el vidrio se puede limpiar todas las veces que quieran y lo siguen utilizando. En cambio el acetato, al ser un material poroso, hay que cambiarlo más seguido. Y ahora les voy a mostrar el retardador de secado, que es lo que utilizo para poder retardar justamente el secado de las mezclas. Tengan cuidado cuando utilizan acrílico, de paso se los menciono, de secar muy bien la pintura que está alrededor de la tapa, porque si no luego se les va a hacer muy difícil o cada vez se les va haciendo más difícil a medida que van utilizando el mismo pomo de pintura poder abrir y cerrar. Entonces una buena práctica es limpiarlo a medida que lo vamos utilizando. Aquí pueden ver entonces que coloqué el retardador en una consistencia muy parecida a la pintura acrílica. Tiene la consistencia bastante espesa en este caso, porque el retardador de secado, que no tiene nada que ver con el barniz diluyente, es decir, lo utilizan en muy pequeña cantidad, como pueden ver aquí,
Entonces lo mezclan directamente con la pintura y luego ya se puede utilizar la pintura. Entonces este sería retardador de secado de pintura acrílica en una consistencia un poco espesa, por eso viene en un pomo o en un tubo igual que la pintura acrílica. Luego también en mi caso, por ejemplo, más que el retardador uso esto, un spray de agua. Entonces con el spray de agua, que lo voy colocando periódicamente, luego cuando tomamos práctica ya se hace costumbre, se mantiene la pintura acrílica constantemente húmeda y no necesita ni siquiera el retardador ni tampoco la paleta húmeda. Por eso les decía que pueden pensar por medio de sus prácticas saber el método que más les conviene. Y en este caso lo que pueden ver que coloqué aquí es un retardador también, es un retardador de secado, pero miren la consistencia de este retardador, es casi líquido. Es bastante más líquido que el anterior, entonces si van a utilizar, que esto también es una consulta que me hicieron bastante, porque a muchos nos encanta hacer veladuras con los acrílicos que son velos transparentes de color, que tienen que estar bastante diluido el acrílico, y en lugar de agua se utiliza barniz acrílico y se puede agregar algo de retardador. Entonces me preguntaban sobre que el retardador sólido hacía la pintura mucho más sólida. Entonces pueden tener en cuenta que tienen retardadores de diferentes consistencias. Consistencia más espesa, como la pintura que viene en tubo, y también retardador para pintura acrílica que es líquido, para cuando necesitamos hacer veladuras o también utilizar tintas acrílicas, aunque no se secan tan rápido como los acrílicos en tubo. Pero entonces los dos productos son exactamente iguales, se mezclan en muy poquitas cantidades con las pinturas acrílicas y los dos cumplen exactamente la misma función. Así que pueden comprar el que a ustedes mejor les parezca que van con sus mezclas de acrílico. Lo que sí tienen que diferenciar el retardador de secado del diluyente del acrílico, que es el barniz acrílico, que sería en este caso, por ejemplo, es muy líquido, pero también puede haber en gel y también en una pasta más sólida, que sería como un material transparente, sin pigmento, la base acrílica, que sirve para diluir. Pueden ver que es bastante líquido. Entonces, este barniz, por ejemplo, lo puedo utilizar para sustituir el agua al hacer veladuras, que es pintura muy transparente. Entonces, agregándole a este barniz acrílico, que puede también venir en calidades mate, semimate o brillante, el diluyente es diluyente barniz acrílico, se llama. Y agregándole muy poca cantidad de pintura, entonces podemos hacer lo que se llama velos de color, veladuras muy transparentes para superponer capas de colores, por ejemplo, o para dar terminaciones también, para afectar, por ejemplo, cierta parte de la obra que queremos resaltar o queremos apagar. Y pueden ver entonces qué transparencia que adquiere la pintura con este diluyente, que también, como se llama, barniz acrílico diluyente, también puede servir de barniz final de una pintura acrílica. Por eso les mencionaba que viene en calidades mate, semimate y brillante, para utilizar de acuerdo al gusto de cada pintor. Pero sobre todo se los quería mencionar para no confundirlo con el retardador de pintura acrílica. Y para finalizar, como repaso, les voy a mencionar brevemente entonces los soportes. Por ejemplo, es un bastidor entelado y las telas tengan en cuenta que tienen diferentes granos. Entonces las etiquetas les mencionan no solamente la medida del bastidor, sino también el grano del bastidor. En la parte de atrás dice que es un grano fino, por ejemplo. Podría ser una tela rugosa o una tela de grano medio, por ejemplo. Es decir, las diferentes marcas tienen diferentes particularidades que ustedes pueden ver en las etiquetas o en la parte posterior de los bastidores entelados.
Este es un cartón entelado, entonces es un cartón donde tiene una tela pegada que tiene un grano muy fino, muy finito. Me encanta comprar pequeños soportes para hacer bocetos chicos, entonces es mucho más económico, por supuesto, que el bastidor. Este es una madera, una madera de MDF que se puede pintar con gesso acrílico y luego utilizar con acrílico perfectamente. En este caso ya viene con una pintura y una superficie muy lisa, este hardboard. Y también, bueno, recuerden que pueden usar, por ejemplo, los cartones que quedan. Este es un cartón que quedó de un bloc de acuarela. Lo pinto con gesso acrílico y luego lo utilizo con pintura acrílica. Hojas de alto gramaje. Este es un papel misionero de dibujo de bastante grosor, que son papeles muy buenos que se pueden pintar con gesso acrílico y luego se utiliza con la pintura acrílica normalmente. Cualquier papel que tenga bastante grosor se puede imprimar. Imprimar es una capa que se coloca antes de utilizar la pintura acrílica de gesso acrílico, que es también un componente acrílico con goma, con cola vinílica, tiene también, que se adhiere mucho a estos papeles, y luego podemos tener una base perfectamente apropiada para pintar con acrílicos. De hecho, aunque no tengan tanto grosor, porque por ejemplo esta hoja me gusta mucho, que se parece como un cartón muy finito gris, pero la hoja es rígida y sin embargo no tiene tanto grosor, tanto espesor la hoja. Pero como me gusta el color, también a veces le doy una imprimación directamente del barniz acrílico, el diluyente que les mostré, y lo puedo pintar directamente con acrílicos. Este es un papel de acuarela que tiene 300 gramos, que es apropiado para pintar acrílico, y también tengan en cuenta que hay hojas especialmente para pintura acrílica. Este es un bloc que tiene 420 gramos por metro cuadrado, es una hoja con bastante cuerpo, y también se puede utilizar las hojas para pintar al óleo. Este es un pequeño bloc también de hojas que están preparadas para la pintura al óleo, que tiene una textura muy interesante parecida al bastidor y que se puede utilizar perfectamente entonces para pintar al acrílico. Y también les mencioné en otros videos, tienen un video de soportes dentro de la lista de reproducción para pintura acrílica. Hay otro video sobre todos soportes que también había hecho anteriormente. Esto simplemente sirve como un recordatorio de todos los soportes que podemos utilizar. Y recuerden también que podemos utilizar cualquier tela que tenga cierto espesor, cierto cuerpo, si también le damos una base de gesso acrílico, porque el gesso es un material que tiene cierto movimiento, entonces va muy bien también con las telas. Y luego, bueno, pueden pegar las telas a una madera o a un cartón, o también pueden hacer sus propios bastidores y engrampar las telas que preparan ustedes mismos. Y eso es todo. Espero que les hayan sido útiles estos pequeños tips sobre la paleta húmeda y también, bueno, el pequeño repaso de los soportes. Recuerde que tienen un video completo de soportes para pintar con acrílicos dentro de la lista de reproducción justamente de acrílico. Y abajo en los comentarios me pueden dejar las dudas que tengan o también los temas que les interesan, porque leo todos los comentarios, así que comenten los videos. Y muchas gracias por mirar este video.